¿Qué tal, espartanos? Bienvenidos a un nuevo video de pensamiento. En esta ocasión hablaremos de cuál creo que es la principal razón por la que algunas personas aún no pueden llegar a leyenda. Pero antes de ello me gustaría recomendarles dos videos. El primero trata de cómo mejorar tu probabilidad de victoria, que se los dejaré en la etiqueta y en la descripción del video. Particularmente hablamos de cuál es la metodología que debes de seguir en las partidas para obtener un buen resultado, y que a pesar de que en algunas ocasiones no lo obtendremos, cuál sería la forma más eficiente de analizar tu desempeño para que de esa manera vayas mejorando poco a poco. Y el segundo video de cómo llegar a leyenda hablamos particularmente de los tipos de mazos, es decir, agro, control y midrange, para que de esta manera sepas exactamente cómo maniobrar tu mazo e incluso cómo debes de maniobrarlo para enfrentarte de manera efectiva contra cualquier adversario, sobre todo cuando no tiene el mismo plan de juego que tú. Ahora, este video en particular surge de un comentario que me dejaron en uno de los mazos analizados que hicimos anteriormente, y se trata del sacerdote control antes de ser nerfeado, y precisamente ese mazo en particular, el 90% de los jugadores que participaron en el último torneo de Hearthstone lo habían utilizado. Seguramente por esa razón, esta persona que dejó el comentario lo estaba buscando, y también cabe destacar que en su momento era el mazo más utilizado por los jugadores en los más altos rangos de leyenda, y por esta razón es que yo me decidí a analizar el mazo a pesar de que es la clase que menos me gusta. El comentario dice lo siguiente: no hagan esta baraja, no vale el polvo arcano que cuesta. No van a ganar una shit, se van a dejar más de 10,000 de polvo y se van a quedar en bronce. Me arrepiento mucho de haberle creído a este güey. ¿Cuál es el problema que yo puedo identificar en el comentario? Que esta persona creó el mazo, lo probó, lo utilizó y no pudo subir de bronce, a pesar de que les había mencionado anteriormente que en su momento este mazo era uno de los mazos más utilizados por los profesionales. Entonces podemos reducir esto a que el problema no es el mazo, el problema eres tú. Por esa razón es que muchas personas no logran llegar a leyenda, y se debe principalmente al desconocimiento que tienen del mazo. Inclusive en algunas ocasiones cuando hago transmisiones en la plataforma morada, muchas personas me preguntan cuál es el mazo que me recomiendas para llegar a leyenda, y en la gran mayoría de las ocasiones les digo cualquiera de los mazos analizados que hemos hecho hasta el momento. ¿Por qué? Porque el problema no es el mazo. Si tú dominaras cualquiera de los mazos que hemos analizado, seguramente llegarías a leyenda sin tanto inconveniente. Ahora, esto no significa que solo viendo la parte teórica vas a comprender el mazo al 100%. También debes de ver la parte práctica, porque en muchas ocasiones mencionamos cuáles son las posibles respuestas que pueden tener nuestros oponentes. Así que al momento de plantear nosotros una mesa, podemos prever si nuestro oponente tiene la forma o no de lidiar con ella. Si bien en algunas ocasiones el factor suerte puede ser determinante para ganar o no una partida, en la gran mayoría de las ocasiones el resultado va a depender de la habilidad de los jugadores y no de la suerte. Por eso es que a la larga los jugadores profesionales se siguen manteniendo en el top, porque tienen una gran habilidad y conocimiento del juego. Si solo se dependiera de la suerte, no serían las mismas personas que se mantienen en el top de mejores jugadores. Ahora, no te preocupes, te voy a dejar algunas recomendaciones para que de esa manera tú puedas mejorar en caso de que sufras de este tipo de problemas. Como ya mencioné, el paso número 1 que yo te recomendaría es ver la parte teórica y comprenderla al 100%. ¿Por qué? Porque ya te estoy ahorrando en cada uno de esos videos tener que pensar cuál es el plan general, cuáles son las cartas más importantes de tu mazo, cuáles son los tipos de sinergia que hay entre ellas, e inclusive la parte más importante y que deberías de aprenderte sí o sí, ¿cuál es el mulligan? En muchas ocasiones el resultado de la partida va a depender de tener una buena o mala mano inicial, que hay que tener en cuenta que esto en muchas ocasiones depende de la suerte. A veces el oponente tiene turno 1, tiene turno 2 y turno 3, y tú tienes turno 4, turno 5 y turno 6, y probablemente el oponente crea una bola de nieve desde el principio que no vas a poder contrarrestar. En ese caso perdimos por el factor suerte, pero no por el factor habilidad. Eso debemos de tenerlo siempre en cuenta. El paso número 2, como ya había mencionado también, debes de ver la parte práctica. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de las ocasiones mencionamos por qué estamos realizando alguna jugada y no otra, sobre todo cuando tenemos varias jugadas disponibles. No siempre estaremos rampeando esbirro turno 1, esbirro turno 2, esbirro turno 3, esbirro turno 4 y esbirro hasta turno 10. En algunas ocasiones ciertos esbirros debemos de guardarlos sí o sí en nuestra mano, a pesar de que la jugada más fuerte sería bajarlos directamente. En otras ocasiones, a pesar de que tengamos removals disponibles en la mano para eliminar amenazas de nuestros oponentes, resulta que lo que consideramos como una amenaza no es lo suficientemente fuerte como para que valga la pena gastar uno de nuestros removals. O quizá tengamos una forma más eficiente de defendernos. Ese tipo de planteamientos solo lo pueden ver en la parte práctica, porque las posibilidades dentro del juego son prácticamente infinitas. Ninguna partida se va a estar repitiendo. Y de esa manera, cuando tú estés jugando y te encuentres con una situación similar, sepas qué hacer. El punto número 3 que yo te recomendaría es que le dediques cierto tiempo para identificar cuáles son todas las cartas de tu mazo. Es decir, conocer los nombres y los efectos de cada una de ellas. En muchas ocasiones gastamos más tiempo leyendo los efectos que realmente pensando cuál sería la jugada más óptima. Si esto pasa una vez puede no resultar ningún problema en una partida, pero si pasa constantemente
constantemente, esa acumulación de jugadas subóptimas nos va a dar un mal resultado. Por eso es que deberían de gastar al menos 1 o 2 minutos al día para aprenderse carta por carta. Adicional a esto, también deberías de aprender cuáles son las cartas que puedes develar. Es decir, que si ya identificaste una carta que te permite develar, por ejemplo, un esbirro de costo 3, deberías de considerar también aprender cuáles son los mejores esbirros de costo 3 que podrías develar, para que de esa manera ubiques fácilmente cuáles son las mejores cartas que puedes buscar. Y como cuarta recomendación para las personas que le dedican mucho tiempo al juego y que a pesar de ello no logran llegar a leyenda, es que también se aprendan cuáles son las respuestas que tienen cada una de las clases. Es decir, no solo aprender de tus cartas ni las cartas que puedes develar, sino también cuáles son las cartas que puede tener tu adversario. Aunque no las domines al 100% por el nombre, saber cuáles son las respuestas que puede tener en alguna circunstancia específica. Por ejemplo, si jugamos contra el mago y hacemos una mesa ancha, sabemos que para turno 7 debemos de tener mucho cuidado porque hay un hechizo que inflige 5 daños a todos nuestros esbirros. Por lo tanto, si consideramos crear una mesa ancha, al menos deberíamos de tener esbirros que tengan 6 o más puntos de salud para que resistan en ese campo. O por ejemplo, si tenemos 3 esbirros en la mesa, saber cómo acomodarlos. De nueva cuenta contra el mago. El mago tiene un hechizo que inflige 4 de daños a un esbirro y el daño excedente se lo inflige a los esbirros adyacentes. Eso significa que si tenemos un esbirro con 3 de salud, un esbirro con 1 de salud y otro esbirro con 3 de salud, no debemos de acomodar el esbirro con un puntito de salud en medio, deberíamos de ponerlo a un lado. De manera que hacemos que la carta sea lo menos eficiente posible, porque de esa manera solo mataría 2 esbirros, al que tiene 3 de salud y al que tiene 1 de salud, pero si los acomodamos mal podría matarlos a todos. Ahora en este mismo ejemplo deberíamos de acomodar al esbirro más valioso a un extremo, porque si nuestro oponente quiere eliminarlo, solo podría eliminar a este esbirro, le infligiría un punto de daño al otro esbirro que está en medio y sobreviviría nuestro esbirro con un punto de salud. Es decir, ahí solo estaría eliminando uno de nuestros esbirros. Este último punto deberíamos de tenerlo dominado casi el 100% si es que queremos profundizar muchísimo en el juego. Pero solo con conocer las respuestas más habituales que tiene una clase va a resultar más que suficiente para muchos de los jugadores. Sobre todo para los que no tienen mucho tiempo pero poco a poco pretenden ir mejorando. Si solo te centras en la clase que a ti más te gusta y no conoces las cartas que pueden tener tus adversarios, lo más probable es que termines perdiendo por esa razón. Así que de nueva cuenta mencionamos que el problema no es el mazo. Puedes utilizar cualquier mazo meta que te encuentres. El problema radica en la mayoría de las ocasiones en tu desconocimiento de la clase y en las posibles respuestas de tus adversarios, nada más. Dedícale un poquito más de tiempo en conocer cuáles son las cartas que tiene el juego y seguramente irás mejorando poco a poco. Obvio, cada vez que sale una nueva expansión debes de hacer este ejercicio, al menos identificar cuáles son las cartas más importantes que van surgiendo, porque es bastante difícil aprenderse todas las cartas de a uno. Te irás dando cuenta que hay cartas que se utilizan muchísimo y esas debes de aprender prácticamente siempre, pero hay otras cartas que nunca se ven. No tiene mucho caso dedicarle demasiado tiempo a todas las cartas si solo vamos a ver una fracción que se juegan. En fin amigos, espero que el video les haya sido de utilidad. Si quieren ver todos los mazos analizados que hemos hecho hasta el momento, les dejo la siguiente lista de reproducción. Pero si quieren ver otro tipo de contenido, les dejo el siguiente video recomendado. No olviden dejar su poderosísima suscripción y nos vemos hasta la siguiente.